Miguel Calzada León y amigos, una entrega más de un espacio que hacemos de verdad con mucha pasión, porque lo disfrutamos. Disfrutamos el tema y respeto mucho la palabra amigos. La vida me ha dado esa oportunidad de conocer mucha gente y mucha gente que me ha tocado en lo personal por su amistad, pero también aprender y conocerlos más de su trayectoria, porque solamente a veces lo vemos como muy profesional, pero hay un ser humano que cada uno de ellos tiene su historia y eso es lo que nosotros hacemos. Hoy, Herbert Stern Díaz, un hermano grande, que a veces siento que tengo la misma edad, pero lo quiero muchísimo. Herbert, Todavía. bienvenido a este espacio que ya por lo que veo tú le has dado seguimiento Sí, claro. y lo estamos disfrutando. Hemos tenido muchos amigos aquí en común Claro que sí. que tenemos anécdotas personales. Exactamente. Herbert, tú eres una de la gente que más quiere la gente. A ti te quiere mucha gente. Cuando yo te menciono o simplemente hay una... Mira, vi a Herbert, oye, y hablan maravilla, maravilla. Eso es chulo, eso es bonito y tú lo sabes. Pero hay una persona atrás que tiene una historia muy, muy... Herbert Stern, jovencito, cuéntame de la infancia, tus padres. Yo recuerdo y tuve la oportunidad una vez que en casa hicieron una exposición de unas lámparas que estaban laminadas y tus padres vinieron, era una gente de Santiago, Cupacho, una cosa así se llamaba, como ese estilo. Y ahí vino tu hermana, que era compañera de Miriam, mi hermana. Sí. Y entonces yo, sin saberlo, hay una relación familiar de muchos años. Sí, claro. Pero cuéntame de la infancia. ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo fue que tú estudiaste? ¿Dónde? ¿Con quién tú maroteaste? Herbert. Bueno, pues mira, antes que nada, gracias Miguel por invitarme a mi casa, porque ya me siento en mi casa, en este sitio, con tanta gente querida. Realmente yo tuve una infancia muy, muy buena, muy feliz. Yo estudié en el Colegio Calasanz durante 13 años, desde kinder hasta que me gradué de bachiller. Wow. Mis padres, gente extraordinaria. Mi papá fue un banquero de origen judío alemán que vino aquí en el 39, se mudaron en Santiago. Ahí conoció a mi mamá, Jacagüera, María Díaz, poetisa, y se casaron en el 55. ¿Y te fuiste a vivir a San... No, porque mi papá comenzó a trabajar en el Royal Bank of Canada. Aquí. En Santiago. Ah, ok. Y entonces entró como cajero y fue subiendo. Mi papá hablaba alemán, hablaba inglés, un poquito de francés. Alto, una persona. Sí, no, y además, tú dices, ahí me alaba mucho que tú me digas que la gente habla bien de mí, pero de mi papá era más todavía. Sí, porque todos los que trabajaron con mi papá a lo largo de toda su vida lo recuerdan con mucho cariño. Y todavía yo tengo algunos que trabajaron con él, que son mis pacientes, que es un vínculo. Los testimonios sí, muy bonito. Entonces, lo mandaron de inspector del banco a otras ciudades, y así en los años 57 lo mandaron a trabajar en Santo Domingo, y yo nací aquí ya en Santo Domingo. Ah, ok. Y después fueron a San Pedro de Macorís. Yo viví en San Pedro de Macorís, en Puerto Plata. O sea, que ustedes eran nómadas, se fueron moviendo. No, lo mandaron de gerente al Royal Bank. Se mudaba por tiempo así Sí, por 1 o 2 años. Ok. Lo que era, por ejemplo, yo de Puerto Plata no recuerdo absolutamente nada, tenía 2 años, pero vivimos ahí del 60 al 61. Y después en San Pedro de Macorís, donde sí recuerdo amistades como los Yodrato, o sea, Mike Yodrato. Sí. Bueno, esos eran mis amigos, y Orlando Martínez con la agencia de viaje Martínez, o sea, tengo esos recuerdos y bueno, de eso. Y luego ya en el Calasanz nos mudamos. Entonces, ¿en qué año ya vuelven a la capital que están tranquilos? En el 64. Wow, antes de la revolución. Ya la revolución, eso me acuerdo perfectamente. Nos fuimos a Santiago a visitar, a quedarnos con mis abuelos, porque el Banco Royal quedaba en Isabel la Católica. O sea, que en la famosa esquina de los bancos. Así es. Que quedó dentro de la zona que no se podía pasar. El banco cerró, y entonces mi papá pues decidieron irse a Santiago. Estaba el ambiente más tranquilo. Mucho más tranquilo. Entonces tuvimos un mes y pico en Santiago y después volver aquí a la capital. Y en esa época de Santiago, tú debes que tener muchas anécdotas de tercio y de lugares que hacían cosas. Todas esas casas eran iguales, como cuando uno entraba antes, porque ahora hay muchas torres en Santiago. Está hermoso Santiago. Pero antes eran unas casas con unos patios enormes.
La casa de mis abuelos, que quedaba en la avenida Inver, justo frente a donde estaba el Guravito Country Club. Ya. O sea que sí, era una casa. Era una casa que llegaba hasta la calle de atrás. O sea que ahí tú maroteaste bastante. Bastante, en toda esa zona, porque eso era monte en esos años. Y Culebra, pero también había unos paisajismos bonitos, habían casas interesantes. Sí, pero eso más yo los pocos recuerdo, porque no tengo muchos recuerdos de donde vivía mi mamá, de Jacagua. Eso sí era un sitio precioso. Y entonces, ya cuando tú estás aquí en el 64, se van, pasa la revolución, tú entras al Calasanz. Sí, el Calasanz entré de antes, del 63, tuve toda la vida en el Calasanz. Y la generación de los amigos tuyos, lo mismo que se graduaron, o sea. Sí, claro. Todito. Jesús Armentero, Juan Carlos Fernández. Lo buscaste por catálogo, fue por Amazon que le pediste. No, cayeron. Y realmente, esas amistades del colegio, ya este año cumplimos 50 años de graduado del Calasanz. Y mantenemos una amistad que podemos dar 20 años sin vernos. Pero y nos vemos y es, mira, como si no lo visto ayer. Pero y era sano, era muy sano. Una maravilla. Yo no tengo ningún recuerdo, ni ninguno de mis compañeros. Tuvimos profesores estupendos. Los curas del Calasanz eran sacerdotes escolapios. Gente magnífica. Sí. O sea, nosotros tuvimos el privilegio de que tuvimos clase con el padre Jesús Gómez. El padre Jesús Gómez fue superior de los escolapios en el mundo entero. Y vino aquí casi de retiro a descansar. Y tú en esa época de Calasanz, tenían la oportunidad, ¿cómo eran? Si salían, porque yo recuerdo que yo en Loyola íbamos a la cueva de Pomier, hacíamos uno con el padre Chuco, hacíamos esa aventura. Tú fuiste Boy Scout, tú hiciste todo eso. Sí, claro. Yo con tu corbatica. Bueno, claro, no peor, nosotros fuimos Rangers. Porque ¿cuál era Ranger? Algo más alto que Boy Scout, que yo. O sea, el Boy Scout era como un Patton, pero el otro era ya. Vamos a entenderlo. Yo era el médico de la tropa. Porque tú comprenderás que mis habilidades físicas nunca han sido particularmente desplegadas. Pero con el nombre de Ranger me asusté. Oye, una boina aquí, una cosa azul. Era la avanzada. Yo llevaba el botiquín. O sea que tu vena de médico siempre tenía que ver en tu infancia. Sí, claro. Te voy a decir por qué. Nosotros éramos dos hermanos, mi hermana Elfride y yo. Sí. Elfride ya murió hace 5 años, en el 2019. Sí. Y vivíamos en la Mahatma Gandhi. Vivíamos cerca de José Báez, mi amigo de infancia. O sea que tú estabas bien. En esa zona, la Mahatma Gandhi preciosa. Y en el año 68, Frida comienza a enfermarse, a perder peso, vivía con náusea, estaba delgadita, o sea, nadie sabía lo que tenía. Mis padres la llevaban a médico y nadie sabía lo que tenía. No daban con lo que era. Hasta que una noche mi papá desesperado la cargó, que no pesaba nada, y fuimos a la casa del doctor Jorge, de Papa Jorge, pediatra. El primer pediatra graduado de la República Dominicana, como aquí. Y acostaron a Elfride en el sillón de la sala. Es una escena que no se me olvida. Y el doctor Jorge se puso al lado de ella. Ese momento de esa compenetración con la persona, con el enfermo, con la familia, me marcó. Y entonces el doctor dijo, mira, ya está deshidratada. Todavía no sabemos lo que tenía. Vamos a internarla. Entonces, el doctor vivía en la San Nicolás Penson y cerquita estaba la clínica Yunen. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, la internaron ahí y ahí estaba Julie Barnett, que ya murió, que era familia de mi mamá, que era cirujano vascular. Y él se acordó y dice, pero ven acá, pero tía Belica era diabética, vamos a hacer una glicemia. Y apareció. Y nunca la habían hecho. Nunca la habían hecho. Por eso, cada vez que yo puedo, digo lo importante de la obra del doctor Rasuri al crear el patronato y la diabetes, que puso en evidencia una cosa que era desconocida. Y imagínate la cantidad de personas que en el entorno tenían eso y nadie sabía cómo era. Entonces, ahí se descubrió, claro, eso cambió mucho la vida de mis padres, de mi familia. Y realmente también ahí yo dije, yo quiero ser médico. Mi papá siempre le gustó la medicina, pero mi papá, acuérdate que llegó aquí en el año 39, llegaron con $150, 4 personas huyendo de Alemania. ¿La familia del lado padre había médico? No, eran todos comerciantes. A nivel genético nadie estaba. No, mi tío tío fue de tu mamá tampoco. Que yo sepa, ¿no? Esos días eran todos hacendados de tabaco. O sea, que a ti te marcó tanto ese momento que para ti fue una decisión. Ahí mismo. Pero también a mi papá le gustaba la medicina.
O sea, que tú tenías el chance también Yo pude hacer lo que mi papá no pudo hacer, porque cuando mi papá llegó a los 16 años, según estaba en bachillerato, mi abuelo le dijo, mira, yo necesito que tú trabajes. Tuvo que ir a Claro la que escuela. era otra. Acuérdate que era ya durante la Segunda Guerra Sí, sí, Mundial, sí. que aquí hubo escasez. O sea, la gente no se recuerda. Pero te quedó, a él le quedó el Sí, interés y sí. Y obviamente en entonces, ti lo vio y reflejado. claro, y me gustó. Y la oftalmología también por el FRIDE. Porque Ese, desde que el caso de ella ella avanzó comenzó, tanto que ella atacó quedó la ciega. vista, sí, Sí, yo sí, sí. sé. Pero entonces, en ese proceso, ahí me puse en contacto con Angelina González, que era oftalmóloga, que fue mi asesora de tesis. Y en esos momentos yo estaba trabajando en el Hospital de la Diabetes, que he estado toda la vida muy ligado con el Doctor Azul y su familia. Y me dice Don Nosin, ya a mí me gustaba la ortopedia con Fran Valdés, la maravilla, y la oftalmología que estaba viendo con Angelinés. Me dice Don Nosin, hemos conseguido un donativo de Rotary para montar un servicio de oftalmología. ¿Te quieres ir a Madrid a hacer oftalmología? Vámonos. Y gracias a ese contacto, pues me hago oftalmólogo. Y ahí fue que tomaste la decisión de las dos que te gustaban. Sí, sí, oftalmología, realmente, a mí que me gusta la fotografía, que me gusta la Pero tecnología. la fotografía tú la manejaste porque esa es otra parte que yo te tengo, Ajá. como un hobby, pero lo llevaste a un nivel muy, muy especial. Sí, sí, Porque sí, que la cámara, cuando es hobby, la cámara tú la dejas al bulto allí. Pero botado. ya cuando es algo que tú lo llevas, ya la cámara está en un sitio que tú le das un mantenimiento, tú sabías, todo está guardado como muy bien, porque ya tiene otro toque. Sí, no, no, es que Y en esa parte de la fotografía que yo lo quería tocar, a nivel de el Herbert Stern, que ya era Ranger, yo no sabía esa parte, y era el médico de los Rangers, pero tú tuviste la oportunidad de hacer paseo, grupo, distancia, lo más lejos que iban, cómo iban, colegio. el Calazán tenía cara al viento en Jarabacoa, que se hacía en campamentos, excursiones, y realmente a mi papá le gustaba mucho la fotografía y pasear por el país, y viajábamos a Y muchos sitios. paseaba mucho con tu Sí, sí, papá. sí, sí, sí. Íbamos, Y que era un recorrido familiar. sí, 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 íbamos a Constanza, al norte, o sea, Tú sabes que papi, cuando nosotros hacíamos esos paseos, había que saberse el nombre de los ríos. ¿Cómo se llama? Y entonces había un reto en el carro. ¿Cómo se llama sí, el próximo río? Y había un silencio. Ah, entonces no él le saben. explicaba. Nunca era bravo, pero él le explicaba y era una forma bonita. Yo creo que de ahí me picó el tema turístico de Sí, porque, promoción óyeme, país, nosotros somos lo que porque aprendemos. a uno le quedaba eso y tú te tenías que saber los ríos y pasar por Quijaquieta, para ir para Palmar de Cuba. Sí, Había sí. Matanza, Quijaquieta, Sombrero. Yo siempre digo que uno hereda esas cosas, porque mi abuelo en Alemania era viajante de comercio. Ese era su trabajo, con lo cual manejaba muy bien. Recuerda a mi papá, porque manejaba en camino de lodo, nieve, lo que fuera. Wow. Y mi papá entonces también le gustaba mucho viajar. Y entonces yo tengo muchas fotos familiares de él viajando por todo el país con sus amigos, básicamente Billy Harper, que era Con su Billy. hermano, ¿tú Sí, sí, entiendes? Y sí, tío sí. Frank, eso Sí, sí, sí. era una Con amistad. Billy, que te acuerdas, recortando los periódicos que tenía. Él me decía, oye, no salga tanto porque me tenía un folder Y tomaba café en tacita. en tacita. Eso se me No, no, no. olvida. Y el escritorio de él estaba lleno de piedra, ¿Eh? como pisapapeles. Sí, sí. Pero la gente con el carácter te tiraba una pedra y te estaba en contra. Eh, Pero era una bella época. Dime una cosa, y en el tema de la fotografía, que ya también que tu papá, porque veo el clic con tu papá era Sí, sí, muy, sí, sí, muy, sí. Y muy. con mi mamá por la escritura también, que quisiera Ya, escribir sí, como porque ella. ahí es que está la vena tuya de los libros. Sí, sí, sí. O sea, que tú eres una fusión Claro. bien marcada de una infancia feliz, bonita y Sí, con sí, unos sí. padres maravillosos. Eso sí es verdad. Y la inclinación de la fotografía, ¿cuál fue la que te gustaba al principio? Paisaje fue lo primero. Yo participé en un concurso de fotografía que hacía la UNFU y aprendí mucho con Timo Pimentel, que era el Timothy y jurado. yo hicimos Pero ajá, una conversada buena. Timo es un personaje. Y luego de eso me dediqué a la fotografía, pero incluso descubrí que podía ganar dinero con la fotografía. Y yo hacía fotografía científica y retrataba ¿Y cuál es la fotografía ojo, científica? le llamaba así, yo preparaba clases para profesores de varias universidades. Entonces me daban su material, los libros, yo los retrataba. Es una historia bonita, ¿verdad? Pero eso, y entonces te lo pagaron. Pero claro, déjame hacerte este cuento. Porque es que mi primer sueldo me lo puso el doctor Azuri. 25 pesos al ¿Y mes. qué edad tú tenías?
Yo debo tener cerca de 18 o 20 años. ¿Sí? Pero 25 era un dinero. Era un dinero, pero era para retratar el Hospital de la Diabetes cada semana, la progresión de la construcción. Yo toda la semana me subía a una montañita que había frente donde está el hospital ahora, hacía fotos. Claro, yo tenía que poner rollo y revelado porque donde pero entonces yo revelaba donde otro amigo de mi papá, que era don Juan Daujares, que tenía Unifoto. ¿Te acuerdas? Entonces yo hablé con don Juan y le dije, mire, yo tengo este sueldo, quisiera comprar unos equipos. Y don Juan me dijo, no, yo lo que tú quieras y tú me pagas. Y así adquirí equipos para hacer un equipo de luces, para hacer fotos de libros. En esa época tú hacías fotografía en mesa. En mesa, pero con unas luces especiales para preparar diapositivas. En esa época no había... ¿Y cómo se convirtió? Bueno, que era la diapositiva, era el... Claro, el slide. El slide, exacto. Que tú tenías que hacer la toma de la foto, el negativo, llevarlo al revés para que las fotos salieran en azul y blanco. Y ese fue tu primer trabajo. Sí. Y a partir de la música, acuérdate que también... Sí, porque tú tocabas piano. Claro. Pero, oye, que tú eres una caja de sorpresa de muchas cosas. O sea, a ti, por suerte no había celulares, porque si ahora para lograr este podcast, que tú estás en una agenda bien, en aquella época era gozándola. Óyeme, una vez en uno de los telemaratones de la diabetes, yo vi a un chiquitín de Win, el contraalmirante de Win Lavandier, que estaba ahí. Y yo le digo, pero usted nos quiere descansar un momentito. Y me dice, el que manda no descansa. Y a continuación me dijo, además, solamente el vago no tiene tiempo. Solamente el vago no tiene tiempo. Mira, es verdad, tiene profundo. Es profundo, Mira una cosa, Herbert, y entonces tú llegaste siempre el laboratorio de revelado era parte. Tú no lo montaste, tú no aprendiste de eso. No, yo tuve aficionado. Porque en mi casa hubo, acuérdate que Miriam, cuando estudió fotografía, yo quería estudiar publicidad para fusionarnos como una agencia. Cuando yo vi que ella estaba en eso, pero no se me iba a dar. Pero yo aprendí el tema de los químicos y esas cosas, pues ya tenía todo. Yo teníamos un cuarto oscuro en mi casa con mi papá para revelado de nosotros, pero nunca color. Color nunca hicieron porque es mucho más complicado. Y entonces, después de esa foto que tú le llevabas el récord de la construcción, buscaste clientes en el tema de la... Claro. Los profesores, los médicos que uno conocía que tenían que preparar cátedras, charlas, pues entonces necesitaban ese servicio. Y entonces, ¿y el tiempo de la música, cómo era? Bueno, siempre me gustó la música. Mi tío Arnoldo en Santiago, que era dentista, era un extraordinario melómano, y siempre me gustó la música. Entonces, el Free de mi hermana comenzó a estudiar piano, y yo me antojé que también quería estudiar piano. Yo recuerdo de ella el piano. Ella tenía mucho talento, ella tenía todo el talento de la familia, tocaba extraordinariamente bien. Clásico, ella tocaba yo recuerdo. Ella estudió en la Academia de Música, yo estudié hasta en el conservatorio. Yo llegué a estudiar en el conservatorio. Ella estuvo en el Santo Domingo. Sí, porque yo creo que era contemporánea de Miriam. Sí. En ese grupo. Ella nació en el 61. Bueno, yo nací en el 61, pero entonces ella estaba menor. Sí, porque Miriam es mayor que yo. Sí, Miriam no estaba en su clase, pero en Santo Domingo todo el mundo se conocía. Todo el mundo la conocía, pero yo recuerdo de ella, en piano me acuerdo. Sí. Y entonces, La Vena Escrita. Tiene entonces una historia bellísima del libro, pero entonces aparte no solamente escribí, sino que tú has hecho tu investigación histórica del libro de peso. Sí, eso también tiene su razón de ser. Claro, mi mamá escribía maravillosamente, escribía poesía. En la época incluso ella la invitaban a recitar. Recuerda que en los años 40, 50, lo que la gente hacía era juntarse en una terraza, conversar amigos y alguien recitaba. Sí, que ese era... Entonces, tú sabes que el abuelo de Carlos Díaz Morfa estamos emparentados, porque nuestros bisabuelos eran hermanos. Y yo tengo una foto muy bonita que está mi mamá recitando en una decoración de un puente en Jacagua y el abuelo de Carlos dando el discurso. Wow. Sí. Mi mamá escribía fenomenalmente en La Nación y después en el Caribe. Entonces, a mí siempre me gustó la historia. Todos los médicos somos historiadores. Cuando tú llegas al médico y tú le dices, ¿qué le pasa? Ya es una historia. Y psiquiatra también se convierte a veces. Sí, oye, uno tiene que escuchar porque una de las cosas que yo más les digo a los médicos jóvenes es que ahora que hay tanta tecnología extraordinaria, maravillosa, pero la empatía es lo que va a marcar el médico. Porque equipos lo puede comprar todo el mundo, pero el trato es lo que hace la diferencia y escuchar al paciente. Eso va de la mano con lo que yo digo, con estos
Estos servicios de secretaria automática que tú no hablas con alguien, sino marque 1, marque 2, marque 3. Te distancia hasta poder explicar lo que tú tienes. Claro, mira, en la clínica nosotros instalamos los bots, el famoso bot. No me funcionó. La gente le daba al 1, al 2 y de repente se quedaba. Esperaban y bloqueaban la llamada hasta que alguien le cogía a él. Y me he dado cuenta que la gente prefería conversar. Definitivamente. Y lo dejé de usar. Pero para que tú veas, entonces ustedes se convierten en eso, historia, oyen la historia del paciente. Claro. Terminan hasta involucrándose, porque ya viene una relación. Amistad, o sea, yo tengo pacientes que tienen 20 años yendo a la clínica, que ya yo he visto sus hijos crecer, que ya no son nietos, o sea, es una amistad. Entonces, la parte de la historia. Uno de los pacientes que yo tuve en el Hospital de la Diabetes, cuando yo trabajé allá como director de oftalmología, fue don Rafael Caseacta. Una figura extraordinaria, dentista, rector de la UAS. Con carácter. Con carácter, un hombre brillante, cultísimo. Y hablábamos mucho. Y un día me dice, tú deberías escribir la historia de tu especialidad. Óyeme, y eso me picó. Y ahí comencé a investigar y a ir al Archivo General de la Nación. Y de ahí surge pues, el primer libro de historia, que es la historia de la oftalmología dominicana. Que ya en ese momento no existía, no se había hecho nada. Nadie. O sea, no había, porque incluso de historia de la medicina había solamente, porque ahí comencé con tanta información que vi viendo en el camino, pues ya entonces en el 2015 publiqué la historia de la medicina dominicana del siglo XX, que son 2 tomos. Y una pregunta, ahora que tú tocaste el Archivo General de la... Yo nunca he entrado, nunca he tenido la necesidad ni la curiosidad, pero es un sitio que está completo, se lleva esa... Sí. Hay que reconocer y agradecer a Roberto Casá. Cuando yo comencé en el archivo en el año 2000, no era lo que fue después con Casá. Imagino que eso se ha digitalizado ya. Todo digitalizado, pero de nuevo, ¿qué es lo más importante del archivo? La gente que trabaja ahí. Que tienen, esa gente como que saben el folio, todo, no sé qué. Todo. Entonces, me ha pasado, yo andaba buscando una publicación, una revista de Julito Jacín, que se llamaba El Médico, que publicaba Julito. Wow. Muy interesante. No aparecía, no la conseguía, él no la tenía tampoco, o sea, esas cosas que se te pierden. Y un día me dice una de las personas del archivo, doctor, le encontré la revista. Se quedó con eso. Y apareció, se quedó con eso. Y entonces yo tengo toda la colección de la revista El Médico Dominicano de Julito Jacín. No me digas. Es muy interesante. O sea, tú no la encontraste. Julito no la tenía. Dejaste eso ahí y apareció. Y apareció. Y así es, tú vas allá y son gente sumamente amable. Y es una cosa que es yo creo que de los mejores servicios que tenemos aquí en el país. Y entonces la parte de ese libro tuyo ya sirvió, me imagino, como una guía a nivel de estudio, para fines. Bueno, tú sabes que una de las cosas que estamos haciendo, porque luego se fundó la Sociedad Dominicana de Historia de la Medicina, junto con el doctor Fernando Sánchez Martínez, Tito Suero, doctor Eusebio, Alejandro Pichardo, gente fabulosa. Y parte de lo que queremos hacer es recordar todos los médicos dominicanos importantes. Incluso hay gente que no saben quiénes son los médicos de las calles. Yo siempre hablo del doctor Báez. ¿Quién fue el doctor Báez? Había uno que ponía inyección, que iba a la casa. Y pues no era médico, ese era Crucito. pero estaba rankeado. Pero no había delivery, pero el hombre era... Sí, y vivía de eso. Sí, estaba rankeado. Tenía y él no era médico. No era médico, era practicante, como se llamaba en la época. Pero era famoso, iba a la casa de todos los niveles sociales. Iba a poner inyecciones. O sea, date cuenta que lo de las inyecciones es una cosa que daba mucho miedo. Bueno, primero por lo que era y segundo... que esas agujas antes eran... No solo eso, que no había tantas cosas desechables. La aguja era reusable, era aguja de vidrio, que había que hervirlo, hacer un proceso y no todo el mundo tenía confianza. O sea que, pero él estaba posicionado. Sí, un crucito, te digo. Y debería estar en algún libro de historia porque que era una personalidad de esa época. Pero de esas cosas yo no he encontrado nada sobre él en ningún sitio. Ni de familia ni nada. Nada. Y lo he buscado porque hay personajes, hay curanderos que se hicieron famosos. ¿Cuántos libros tú llevas? 18. Wow. Pero 18 en diferentes temas. Sí. Hay mucho de historia. La parte de los judíos, tú tienes también 2. Uno en inglés y uno en español, sí. De la presencia judía en República Dominicana. ¿Y eso te tomó cuánto tiempo? Cerca de 5 años escribir ese libro. Pero yo lo vi y lo leí y tiene mucho aparte de sentimiento, tiene algo... O sea, lo que pasa es que todo el que me conoce, todavía me pasa eso, Stern, todo eso suba.
Y yo no, mi familia nunca Pero vivió lo en Sosúa. relacionan. Entonces Sosúa es como el... Pero ¿qué pasa? Cuando yo comienzo a investigar, me encuentro que del siglo XIX aquí vienen los sefardíes. O sea, toda esa familia Enríquez, Curiel, de Castro, Cohen, Marchena, todos son de origen sefardí. Pero vinieron y dejaron, y ahí las generaciones se multiplicó. Fíjate lo que pasó. Acuérdate que nosotros éramos colonia española, la parte este de la isla española. España había expulsado a los judíos en 1492 con el edicto de Granada. Entonces, aquí no podía venir ninguna persona judía, porque esto era español y estaba prohibido. Esa prohibición se levantó a principios del siglo XX. Duró muchos años. Entonces, los judíos que salieron de España se fueron al Imperio Otomano, a Grecia, se fueron a Marruecos, o sea, toda esa parte mediterránea. Otros se fueron a Inglaterra. Pero en todos esos sitios había ciertos problemas religiosos. En uno eran musulmanes, en otro era la nueva iglesia anglicana. Y no había una tolerancia, pero Holanda sí era tolerante con todas las religiones. Entonces vienen a Curazao. Y en 1654 se instala la primera sinagoga en el Caribe. Entonces, esos judíos llegan los sefardíes llegan a Curazao y comienzan a hacer negocio en el Caribe. A moverse exacto a comerciales. Menos aquí, que aquí era muy limitado. Pero ya cuando... Rodolfo Espinal nació en Curazao. Ya tuve. Sí. Pero llega el momento en que España le cede a Francia la parte este en el Tratado de Basilea. Y entonces ahí se permutaron Y a principios del siglo XIX comienzan a venir a hacer negocios. Noel Enrique, don David León. Bueno, los León tuyos deben ser de por ahí. Bueno, pues tú eres de Guayaquil, de Guayaquil. Que posiblemente también había, no lo sé, en Ecuador. Era un gato angora que nosotros teníamos por allá. Mira una cosa, pero entonces tú haces esa investigación y allí creen que tú eres de la familia Stern, como que relacionado con esa... Con Sosúa. Con Sosúa. Claro. Que eso fue cuando Trujillo. Sí. Pero hicieron una... Yo viví con José en Sosúa y la verdad que tenían un nivel muy... Es una historia... Rudy Con, ¿te acuerdas? Roberto Con. Roberto Con. Fíjate bien. En el año 38, porque ya el problema de los judíos en Europa era los guetos. Ya primero, donde vivía mi papá, que era un pueblo en la frontera con Luxemburgo, no se sentía tanto. O sea, ellos no sentían la represión que había en las ciudades, que un profesor no podía dar clase en la universidad, un abogado solamente podía tener clientes judíos. Fue una cosa terrible. Y las leyes cada vez fueron peores. Entonces, en el 38 se hace una conferencia en Evian, llamada la Conferencia Intergubernamental para el Problema de los Refugiados, julio del 38, donde acuden 40 países y representaciones. Esos 40, todo el mundo vio el problema y decía sí, pero no. Australia dijo que no tenía espacio para recibir a Australia. Con aquel vacío de Colombia dijo, bueno, sí, que vengan, pero tiene que hacerse católico. Brasil dijo, yo tengo mucha mezcla de raza, no me traigan más. Todo eso fue el único país del mundo que dijo, nosotros tenemos problema, República Dominicana. ¿Y por qué Sosúa? Ahora voy, pero no me brinques. Tú me llevas rápido. Tenemos tiempo contado para yo darle rápido. No. Pero, ¿por qué Sosúa? Es una historia muy interesante. Porque el mundo entero, solamente la República Dominicana acepta abrir sus puertas sin restricción. Trujillo. El gobierno dominicano. Pero en ese momento era todo era Virgilio Trujillo Molina, era el embajador en Bruselas, o sea, y fue el que fue a eso. Y después dijeron 100,000 refugiados. Lo que pasa es que fueron a Londres en agosto. Dijeron, ¿cuánto usted puede recibir? No, los que vayan, porque la política era puertas abiertas, igual que los refugiados españoles, que también podían venir aquí, que es otra historia interesante. Pero bueno, se dice hasta 100,000, pues hasta 100,000. Así se queda. Entonces se corre la voz en Europa y comienzan los que pueden a venir aquí. Porque había que pagar el billete, transporte, y había que pagar una visa. O sea, no era, también, en ese momento no era gratis. O sea, mi abuelo tuvo que pagar un visado, como en cualquier parte del mundo, tú quieres ir, tú pagas tu visa. Pero era la diferencia entre vivir o morir. Mis abuelos pidieron visa a Estados Unidos, que yo en el año 42. Mi bisabuelo, que se quedó en Alemania, porque se quedó alemán, que como se iba a ir, en el 42 fue asesinado en Treblinka, en un campo de concentración. Por los nazis, claro. Entonces, mi abuelo sobrevivió, mi bisabuelo no. Así de sencillo. O sea, esa decisión del gobierno dominicano fue la diferencia entre la vida y la muerte.
Y entonces comienzan a buscar sitios. Y aquí llega a través de Moisés García Mella, que era también descendiente de sefardí. Dice que el gobierno dominicano estaría interesado y le llevan a Trujillo la situación. Y hay muchas historias. Primero, que Trujillo quería limpiar la imagen después de la matanza del 37. Por otro lado, había gente de origen sefardí muy cercana a Trujillo, como Arturo Logroño Cohen, don Jaime López Peña, que posiblemente influyeron para que Trujillo dijera ok. Y había unas tierras que había comprado, como compraba Trujillo, ahora se declaraba de utilidad pública, era comprada por un chele, que había comprado la bananera en Sosúa, que estaban sin... Y Trujillo decide dar ese ejemplo y regala las tierras de Sosúa. ¿Y cuánto fue la cantidad de judíos la primera? Llegaron en el primero cerca de 75, en mayo del 40. 1940. Pero se quedaron todo el tiempo aquí, o después que vieron, no, fueron emigrando. Fueron muchos, sí. Date cuenta que esa gente llegaron, eso se firmó en enero de 1940, el acuerdo con la DORSA, la Dominican Republic Settlement Association, y comenzaron a llegar en mayo, de todas partes de Europa. Los CON venían de Alemania, Rumanía, venían toda la familia de Europa, los que podían, vinieron aquí. Claro, date cuenta que, por ejemplo, un señor que era dentista en Viena, tú lo traes aquí y le decías, ya tú no eres dentista, ya tú eres agricultor, aquí tiene un pedazo de tierra en el Caribe, con 30 grados centígrados, una humedad del 90%, trabaja la tierra. Claro, fue muy difícil, pero era sobrevivir. Pero ninguno, o sea, era la vida o la muerte, pero ninguno venía especializado en que ya sabía que era una zona donde lo iban a ubicar, que iba a ser agricultor o que iba a ser whatever. Sí, o sea, sabía que tenía era la profesión de cada uno la que tenía. Pero fíjate lo que pasa. Trujillo era muy legalista, entre comillas. Entonces, el decreto que abrió la puerta para todo eso era un decreto para agricultores. Y decía el decreto del año 30 y pico, agricultores blancos. Los seguimientos. No se puede decir, pero... Acuérdate que ya acababa de hacer una limpieza. Entonces, claro, mi abuelo tuvo que comprar una tierra en Constanza para poderse nacionalizar, pues tenía que demostrar que era agricultor. Y en las fichas de la DORSA, están todos los nombres de toda esa gente, su registro. Me acuerdo un caso, fulano, dentista agricultor. Porque tenía que ser la única forma de colarse. No, de tener. Y antes que pasemos a otro tema, es importante. El gobierno dominicano tuvo muchas cosas en contra por esa razón. No sé por qué, eso hay que estudiarlo más. Pero no se enriqueció República Dominicana de los judíos que vinieron. De hecho, cuando ya se firma la DORSA, el visado era gratuito. Yo tengo un pasaporte del abuelo de Ricardo Koenig. Entonces, Ricardo, pagado, pero ya pagado. Después del acuerdo, el pasaporte del abuelo de Ricardo Koenig, que dice visado gratuitamente. Y en uno de los documentos de la DORSA, que yo tengo todo lo de la DORSA, porque me lo abrieron, lo pude leer todo, dice, no podemos agradecer a todos los diplomáticos dominicanos la actitud para poder ayudar a todos los que pudieron. O sea que eso es importante decirlo. Bueno, pero que había una conciencia como de algo que estaba pasando. Era la noticia del momento. Pero en Estados Unidos eso no tardó mucho. O sea, te digo, mis abuelos pidieron visa para Estados Unidos porque mi abuelo tenía un hermano allá y esa visa tardó 5 años en que se la otorgaran. Pero ahora te tarda igual, o sea que siempre ha sido... En esa época estaban matando gente, sí, familiares. Pero definitivamente, ¿y quiénes fueron los productos Sosúa, la familia? Es que el concepto de Sosúa era una cooperativa. Ellos trabajaron... De todos. De todos. Trabajaban produciendo leche, porque cuando se dieron cuenta que la agricultura era muy difícil, pasaron a la ganadería. Y ahí viene ya Productos Sosúa, que era una cooperativa que todos le vendían. ¿Eso no tenía un dueño, una cabeza? Y luego ya sí, bueno, como Hermann Strauss, que fue una de las figuras más importantes. Pero es una historia muy curiosa, porque esos que eran judíos hacían salami que no era kosher. Que no podía. El salami que hoy todos los mexicanos comemos es obra de esos judíos de Sosúa que crearon el salami. Con una calidad. Y los quesos, y la leche. Entonces, era la manera de hacer negocio y poder echar para adelante. Siguiendo la historia, tú también estás en el Instituto Duartiano. No. Digo, yo soy admirador de Duarte, pero no. Estoy en la Academia de Historia. En la Academia de la Historia, que abarca, obviamente, todo. Y la Sociedad Dominicana de Historia de Medicina, también la Academia de Medicina, la Academia de Ciencias. Y tú tienes tiempo para... Acuérdate lo que dijo don Chiquitín. Bueno, que tú no paras.
Solamente el banco no tiene tiempo. Y además yo tengo un defecto que yo no sé decir que no. Me dicen, hay que ayudar en tal cosa. Yo digo que sí. No vemos, educación, yo me veo en ese espejo. educación calasancia. Sí, Los curas de Calazán, desde el principio, te enseñaron que tú tienes que dejar el mundo mejor de lo que tú lo encontraste. Y esa es la política del Calazán. Nosotros lo que queríamos, porque no es obligatorio, dábamos clases nocturnas en el Calazán con Manolo Morales. ¿Te acuerdas de Manolo Morales? Claro. Manolo Morales fue director de esa escuela nocturna. Entonces nosotros íbamos a dar clases a todas las personas que trabajaban jardineros, servicios, de arroz de matambre. Eso es algo que se lleva. A dar clases al Calazán. Sí, pero el Calazán te dio las herramientas. Claro, y te formó para eso. Entonces, uno entiende que tú tienes que hacer todo lo que tú puedas hacer. Y en la parte musical, tú me dijiste ahorita que iba a ser Rosalco, pero entró Manuel. Sí, y entonces tiene mucho talento. Sí, no, Truena yo venté, aprovechamos para quererlo. Le tengo que invitar, porque Manuel tiene una anécdota muy bonita de etapas en cosas importantes de música para el país. Sí. Y dime una cosa, pero la parte musical. Somos compadres. Compadre. Sí. Muy querido, hermano. Pues entonces, ya sabes, Manuel. Mira, entonces lo que te iba a decir, Herbert, y en la parte musical, como no pudiste entrar, ¿qué tú tienes que te queda, que hiciste, que... No, teníamos un grupito de rock. ¿Cómo se llamaba? Los Marlins. Y tocaban en la kermés y esas cosas. Estamos en kermés y entonces éramos un grupo de amigos que nos juntábamos a hacer bulla en la sala de mi casa. Yo tenía un piano de mi hermana, entonces iban los amigos, iba Eri Feri con la batería, Juan Luis Guerra con su guitarra, Gonzalito de la Rosa con el bajo y tocábamos. Y preparábamos canciones y una vez Jesús Armentero, que era el director del torneo de pesca juvenil del Náutico, me dice, ¿tú quieres tocar en la fiesta? Claro, pero el grupo no tenía nombre. Y entonces dice Jesús, por los Marlins. Se quedó así. Y se quedó así un par de años. Pero tenía un repertorio de música de ellos, de ustedes mismos. No. Era copia de los... O sea, música de la época, se tocaba hasta merengue y todo. Sí. Y si me que esa fiesta del Náutico fue muy buena. O sea, fue el lanzamiento de ustedes como grupo. Y para que tú veas, cuando la gente dice, no, que Juan Luis Guerra, qué suerte. Oye, esta anécdota. Eso fue el año 74, que tocamos en el Náutico. El Náutico quedaba en el fin del mundo. Sí, eso era un viaje. Entonces, claro, ¿qué vehículo teníamos nosotros? Entonces yo le pedí a Guillermito Armentero, mi amigo de Kinder. De la César Nicolás Penso, la casa de ellos. No, César Nicolás Penso. Sí, Guillermito, Ricard, perdón. Los Ricard era que vivía. Guillermito estaba por No, que me equivoqué, porque el papá de Guillermito Ricard, frente a la biblioteca, tenía siempre un sombrero de capitán de lancha. Un perucho, un personaje. Sí. Óyeme, y conseguimos con Pujada y Armentero, que era la empresa constructora, una camioneta Chevrolet roja grande. Entonces, llevamos los equipos al Náutico a tocar. Cuando llegamos al Náutico, se había quedado el redoblante de la batería. Y Juan Luis dijo, yo no toco. Oye, eso. Teníamos una fiesta que le iban a pagar 100 pesos. El año que fue un dineral. Óyeme. Y Juan Luis, mira que esta gente, la fiesta, ¿no? Hasta que no llegue el redoblante, yo no toco. Y se escondió. Se desapareció. Hasta que no llegó el redoblante, él no tocó. ¿Y lo volvieron a buscar? ¿La camioneta volvió? Claro. La gasolina estaba barata. ¿A qué hora del día era eso? Era tarde, eso era un mediodía. O sea, era la tarde. Pero era un viaje. Era un viaje. Sí, porque que todavía en esa época los carros pisaban cangrejos que iban de noche. Sí. Así mismo. Entonces, hasta que no llegó eso, Juan Luis no tocó. Para que tú veas. Volviendo a toda esta cosa y tú maroteabas, ¿tú te acuerdas de maroteo? Claro, pero ¿con quién y dónde? Básicamente en Naco. Nosotros nos mudamos en Naco, en la Arboleda, en el año 69. Y eso era monte. ¿Y tú te metes a las cuevas del zoológico viejo que salían allá a los bomberos? ¿Tú nunca hiciste esas aventuras? Esa no, pero en Naco, donde ahora está el edificio, había una cueva que tú entrabas por lo que hoy era Fabio Mota y salía la Roberto Pastoriza. Ese terreno tenía cueva. Yo me acuerdo de niño, nos metíamos por ahí todos los amiguitos del barrio. Y salíamos por el otro lado. Mira que pero eso no lo conocía. Ya ahora son edificios que lo habrán desbaratado. Lo habrán rellenado eso. Sí, porque que había. Pero esa era una aventura chula. Salí por el zoológico viejo. Yo le estaba diciendo a Federico Jovine que te hicimos un programa. Estamos hablando de que él como Boy Scout, el punto de reunión era ahí. Entonces me dice, ahí donde estaba Buche. Y yo, sí, y Arcadio. Que Arcadio era el mandril. Un mandril de Mami y de Buche. No, Mami, Buche y Arcadio. Eso lo acordaba. Pero que tenía un Mentiolé atrás. El mandril tenía
Y entonces, con un mal humor, y me dice Jovine, cualquiera trancado tuviera de mal humor. Es verdad, y gente fuñeo del día entero. Pero bravo. Mire una cosa, y la ciudad colonial, en tu infancia, ¿iban los amigos? No era... La ciudad colonial era parte de interés, pero no era zona habitual de nosotros. La juventud de esa época, ¿qué teníamos? El Triple. Sí, era lo más allá abajo. El Triple Domingo, el Vesubio, o sea, después apareció una discoteca, Neón, que marcó una época. Pero en la parte histórica y que tú tenías esa vena, ¿nunca te salió a ti? Porque quiero saber cómo me gustaba era. Porque era lo que en mi casa también había. Mi papá y mi mamá eran muy amigos de doña María Ugarte y del padre Vicente Rubio. Correcto. A veces comían con nosotros y oír conversar a esos dos gigantes, algo te quedaba. Exacto. Entonces de ahí me interesó, siempre me gustó mucho la historia. En la parte ya del Herbert, gastronomía, viaje. Contra. A ti te gusta, tú haces tu desconectada sí, y sí. le saca el jugo sí. A ese viaje que tú eliges. ¿Quién hace maleta? ¿Quién se encarga de armar el viaje en tu casa? ¿Y quién? No, cada cual tiene su... Yo hago el desorden, Begoña organiza. Perfecto, ella la que sabe organizar. ¿Y quién elige ¿Es algo bien planeado? Sí, en conjunto. O sea, siempre buscamos sitios. ¿Y el país completo, tú lo conoces? Yo sí. ¿Tú no te queda rincón que tú entiendas que no? Del país de aquí, de República Dominicana, todo. Yo tenía una camionetica que mi abuelo me regaló. Así me habló de un sitio que él quería, que nunca había ido. Incluso él no conoce el Punta Cana, la zona, pero él me habló de algo que estaba como por el hoyo de Pelempito y mencionó el nombre. El Acetillar. Algo que él dice que le quedaba como por ver, y Punta Cana, yo me comprometía. Hay un paseo muy interesante que en estos tiempos no se puede hacer, que es subir por el Acetillar y cruzar hacia otro lado por la sierra. Hay un sitio que se llama Flor de Oro, ¿no? Eso no se quedó, que es una montaña. Ese fue el que mencionó. Que tú puedes ver República Dominicana y Haití desde arriba. Esa fue la que mencionó. La última vez que yo pasé por ahí estaba muy malo. El acceso. El camino muy malo. Y me dice, no 4x4, 8x8 que hay que tener. Porque está muy piedra además, el peligro. Ahora la aventura de la distancia, muy... Sí. No, y la zona. Pero esa fue la que él dijo, Flor de Oro. Flor de Oro. Se llamaba, no sé cómo se llama ahora, para que tú veas, pero era una zona que tú podías ver los dos países. Me llamó la atención porque uno oye muchos nombres, pero no sabía de ese. Con la hija de Trujillo. Sí, pero no lo relacionaba como un sitio. Esa zona, y también está el San Francisco, que es un volcán apagado, que está por aquí. Por la frontera, en lo que es la carretera internacional. Hay una zona, creo que por Ramón Santana, que se llama el Cerro de San Francisco, que tú entras ahí, tú pisas y retumba. Pero claro, ahora por la carretera no se puede pero ir. se lo hubieran llevado ya si estuviera vivo. Lo sacan y le dan una vendida. Muchacho, no, pero ese país tiene sitios, y por Valle Nuevo hay sitios espectaculares. O sea que tú tienes esa vena de aventura. Bueno, también. Y fotos, tú todavía vas y te le preparas. No, yo tengo mi cámara y hago muchas fotos. Pero que ahora los celulares se han convertido también, hay celulares que te hacen hasta una exposición de todo, de fotografía. Pero ya es como los libros. Yo me acostumbré a leer, puedo leer digital, pero me gusta coger el libro. De poner la mano. Me gusta, ¿no entiendes? Entonces, hoy salió un artículo de José del Castillo hablando de las torres. Ahí hay uno hermoso. Las torres de libros. Sí. Todos tenemos libros que queremos leer. Sí, y ahí hay en Puro Turismo, hay uno que Rudy González puso de Boca Chica, de José del Castillo, muy bueno. Interesante. Yo me acuerdo de Boca Chica. Mira una cosa, entonces, yéndonos a nuestro territorio, yo recuerdo que en un momento tú me dijiste, Miguel, voy a abrir la clínica en Punta Cana. Sí. Quiero que hagamos algo, etcétera, etcétera. Y tú y preparaste y lanzaste, hiciste el... Sí, hicimos una sucursal en la Plaza San Juan, al lado del lado, que es más pequeño, no me acuerdo exactamente, Paseo San Juan puede ser. Sí. Pero no fue como yo quería, porque es que todavía en ese momento la gente prefería venir a Santo Domingo a atenderse. Sí. Ya ahora está cambiando. Y ahora estamos trabajando con el doctor Sato. Y ahora hay más gente viviendo allí. Sí, más jóvenes viven ya. Entonces, ya ahora tenemos un hospital que está orientado a una cosa benéfica, a trabajar con cirugía de catarata, con glaucoma y con diabetes, que ese está funcionando. ¿Quién está al frente de allí? El doctor Miguel Sato. Y tú le vas... Yo soy vicepresidente de la fundación
y estamos trabajando para llevar salud ocular a esa zona. Un buen trabajo. Miguel es una gran figura, un profesor español que se retiró, se jubiló en España y vino a vivir aquí, ya dominicano, porque él es... ¿Qué particularidad tenemos nosotros que cualquier embajador o ejecutivo de gran empresa, después que lo jubilan o lo trasladan, vuelve y se queda? ¿Qué imán tiene? Es que la gente es buena. La gente, el dominicano es bueno. La gran mayoría, no pienses los bandidos. La gran mayoría, es que tú vas por un campo, Miguel, y tú paras un sitio y tú conoces a alguien cuando se te quiere un café, el radiador del carro. Y viene gente y te ayuda. Papi tenía un Opel que eso se daba un calentón que no estaba tropicalizado, y cuando nos parábamos venían el agua, venga doña al café, o sea, había y no era dinero, no. Era algo natural. Es el dominicano. Tú sabes que entrevisté para el programa Hablemos de Turismo a Oscar Cepeda, Omar Cepeda, presidente de ADERES. Sí, lo conozco. Se están llevando unas estadísticas ya a nivel antes del Banco Central era que te decía cuántos turistas, pero no te decía de dónde. De Europa, X cantidad, pero no te decía de Alemania, de Portugal, nada. Entonces ya eso se lleva. Pero ya entró el tema de la gastronomía por país, el porcentaje, etcétera, etcétera, de Colombia, Estados Unidos, Europa, Canadá. Bueno, el tema es que lo que sobresale, casi un 87%, el dominicano. Claro. El sazón tal vez no le puede gustar, pero el dominicano el trato. ¿Qué? Pero tenemos un imán, y tú como médico, me imagino que en el mundo de la medicina también debe haber. Pero de ahí viene una nota que hay que hacer, que es lo que nos falta, es entrenar adecuadamente a ese personal. No tenemos gente capacitar. No tenemos en la escuela, y hay que trabajarlo. Sí. Para el nivel del turismo que tú quieres subir. Exactamente. Pero pasa en medicina también. Nosotros necesitamos técnicos, gente, hasta camilleros. Tú tienes que entrenar el camillero. Hay casos de un paciente que fue operado de una cirugía de espalda, fue un neurocirujano, si tú no le y el camillero, que nadie le explicó, no es que sea malo, que nadie le dijo, va moviendo cosas, y le dio un golpe en una esquina, en una pared. Claro. La delicadeza. Porque nadie le ha enseñado eso. Tenemos que enseñar al personal de enfermería, paramédicos, los técnicos, todo eso hay que enseñarlo. Sí, porque la capacitación de llevarlo al nivel, porque es que tenemos algo nato. Vamos a matizarlo, a pulirlo. Y que se puede hacer. Porque a mí una cosa que me llama mucho la atención es que el dominicano que emigra y trabaja afuera es de los mejores empleados. Es reconocido por su capacidad, Óyeme, una vez estábamos en Chile, en Santiago de Chile. Y sabes, cuando tú llegas al mercado de Santiago de Chile, todo el mundo te dice, ¿dónde usted? Y entonces decimos, no, República Dominicana. Allí un dominicano. Miguel, el gerente de uno de esos restaurantes en el medio del mercado, era un dominicano que había llegado para lavar platos. Y el tipo recurrió a hablar con los taxistas, se hizo amigo de los taxistas le mandaban clientes, ahora el gerente. Creció calladito. Dando servicio. Y el networking que hacemos los dominicanos también. Y el mundo de la tecnología que ha cambiado mucho. Y lo que dijimos ahorita, o sea, te ha quitado también. Yo soy de los que prefiero hablar con alguien, sentarme a esperar. Yo llamo por teléfono. Eso. Uno escribe, pero hemos de llamar. Mira una cosa, Herbert. ¿Qué tú entiendes que nos falta, fuera de lo que hablamos ahora rápido, de capacitación, y yo en mi área turística, tú en la parte de medicina? Pero ¿qué tú entiendes de un mensaje positivo, proactivo, del punto de vista de nosotros somos apasionados con lo que hacemos? Sí. Y obviamente eso nos da, nosotros nos reímos mucho, nosotros disfrutamos. Sí. Y tenemos la oportunidad en la gastronomía, claro, también jugar un papel. Pero, ¿qué tú entiendes, aprovechándote antes de que nosotros, el reloj de arena baje más rápido, qué tú entiendes que un mensaje que tenemos general? Educar. Nosotros tenemos que invertir en educación urgentemente, a todos los niveles, desde la escuela hasta el más alto grado universitario, educación. Ese es nuestro gran objetivo que no se puede descuidar. Eso hay que... A veces nos dormimos en los éxitos. Qué maravilla, la verdad que el país va súper bien, económicamente, el turismo, pero
la educación hay que potenciar. Esa educación... Por delante. Sí, hay que hacer un esfuerzo a todos los niveles. Yo en la clínica, en una época, después de la pandemia no lo he hecho otra vez, pero hay que hacerlo. Yo daba una charla una vez al mes a los empleados de la clínica. Fue algo que usted duartiano. Fue el doctor Rodríguez Grullón, mi profesor Julio Manuel, a hablar de Duarte, a los empleados de la clínica. Fue Alexis Ramos, Brusilov, a hablar de cómo manejar el dinero. Y lo siguen haciendo. Digo, la pandemia lo interrumpió, pero ya hablando contigo. Para hablar de turismo y se le da un speech de qué somos y qué hemos logrado. Es una hora. Es una conversación. Pero eso hace falta. Claro, porque lo que tú te rodeas, tú no sabes cómo piensan. Entonces, se está hablando de la carrera, de la materia de turismo en los colegios. Pero lo mejor es, profesor, el voluntariado de todo lo que estamos en el sector. Claro. Ir a dar charlas. Y a su experiencia. Y experiencias vividas de cómo hemos crecido. Herbert, esta es la primera de muchas porque nosotros tenemos por delante. Yo tengo que hablar de la clínica porque tú me has hablado de todo, pero. Háblame de la clínica. Contra, la clínica que cumple este año 30 años. ¡Wow! Se dice rápido. Casi 200,000 pacientes registrados en 30 años. Es mucho. Está muy bien. Y tú te has vuelto una escuela de otros médicos que han ido creciendo debajo de tu. Una de las cosas que más me satisface es que yo a este momento he organizado 47 cursos de formación y eventos de formación para médicos. 47. Eso es mucho. Es mucho, es mucho. Eso es mucho. Todos los años digo que no voy a hacer más, pero siempre termino haciendo. Está como la feria conmigo. Herbert, Miguel, mira, muchísimas gracias. Un gusto enorme de verdad, de amistad. Te admiro, te respeto, te quiero, disfruto estar cerca de ti, me siento como tranquilo, tú das paz, tú tienes como una aura muy especial. Hay que venir de vez en cuando aquí. Begoña tiene que sentirse ustedes dos. Sí. En equipo, en pareja, dan esa imagen y ese Begoña es una persona maravillosa. Fuera, y aprovecho de saludarla con mucho afecto y cariño. Ya estaba tú cayendo en desgracia. Mira, no, nunca. Amigos de Miguel Calzada León, gracias por esta gran oportunidad y conocimos más a un personaje y amigo especial, Herbert Stern Díaz. Ya sabe, cuando lo vea, salúdalo. Gracias. Hey, y también no puedo dejar de decir, te invito a que conozcas más de Miguel Calzada León y amigos en Spotify, Apple Podcasts y en todas las redes sociales. Síguenos.